La música en la ciudad de Barranquilla, Colombia, es tan diversa como sus manifestaciones carnestolénticas. En esta ciudad se realiza todos los años un carnaval patrimonio de la humanidad. El jazz, el rock, el reggae y las fusiones en general se vuelven únicas y propias gracias a la multiculturalidad que la ciudad provee. De eso les vamos a contar. Hola, nosotros somos Jade Elefante, somos un dúo de música alternativa, barranquilleros, colombianos, y durante la cuarentena decidimos lanzar nuestro último sencillo, If I Could. Pues yo creo que todos los artistas independientes compartimos en este momento como el problema de ¿será que lanzamos música? ¿Cómo se hace? Y digamos que por lo menos nosotros creemos que con las herramientas que tenemos a la mano ya uno puede lanzar una canción desde su propia casa. El enfoque, digamos, que asumimos para este lanzamiento fue completamente de hacerlo nosotros mismos, fue muy orgánico, y decidimos sacarle provecho mucho a las redes sociales, a Instagram, a Facebook, para ir documentando ese lanzamiento y para mostrarle un poco a la gente lo que veníamos haciendo y de lo que se trata nuestro trabajo, para que pudieran de ahí, pues que eso sirviera como un trampolín para saltar a las plataformas digitales, a Spotify, Deezer, Apple Music, Claro Música, para que pudieran escuchar nuestra canción. Mi nombre es Kevin Barroso, soy director y pianista de la agrupación Puerta de Oro Music. Puerta de Oro es una agrupación nacida en el año 2015, está conformada por unas 10 personas y pueden haber pasado por la alineación otras 10 personas al menos, cada una dejando su huella y su influencia en el grupo. Aunque nos suelen encasillar dentro de la fusión y el jazz o el world music, nosotros sentimos que no podemos ubicarnos dentro de ningún género. Ninguna de nuestras canciones suena igual y aún así todas tienen el toque característico de Puerta de Oro Music. El ejercicio que nosotros hacemos musicalmente es tratar de fusionar sin recurrir a ese muy común suceso de simplemente revolver las cosas. Al contrario, tratamos de interiorizar y de construir cada una de las influencias musicales que usamos para componer, y eso creo que da un sonido bastante orgánico y característico que suele no repetirse entre cada una de las producciones que hacemos. Nuestras influencias más grandes yo diría que son Curupira de Colombia y Snarky Puppy. En ellas encontramos este ejercicio también de hacer la música lo más auténtica, lo más orgánica posible, y creo que lo que nos diferencia y nos caracteriza es que tomamos la influencia artística y musical que tiene cada una de las personas que hacen parte del grupo, que son muy diferentes entre todas ellas, y tratamos de usar eso como un potencial para crear música que sea más rica y que sea bastante heterogénea, como es la banda en sí misma y todos los miembros que la conforman. Nuestras redes sociales son Puerta de Oro Music en Instagram, Facebook y YouTube.
Espero que se conecten con nosotros y estén pendientes de todo lo que estamos trabajando en estos tiempos de cuarentena. Estamos tratando de comunicar mucho y lanzar mucho material bastante creativo que estoy seguro que les va a encantar. Nuestra música también hace parte de las raíces del carnaval. Soy Paola Severino, voz líder de la agrupación musical de reggae del Atlántico Tubará. Considero que de los aportes que hace la banda hacia el género es traer de nuevo esa apreciación por el folclore reinterpretado dentro de un género que se puede no solo bailar, sino pensar. Y cuando pienso en influencias no puedo dejar de pensar en que mis hermanos con los que toco les gusta mucho el folclore de su tierra. Así que pienso que influencias para la banda puede ser el maestro Lucho Bermúdez, José Barro, y hasta Lee Scratch Perry se pueden dar la mano ahí. Para mí siempre van a ser las mujeres del reggae, Marcia Griffiths, Judy Mowat, Mo Calamity, Alin Durán. Pienso que esas son las influencias de Tubará. Las que te cuentan la historia al revés, las que te mira y te deja hechizado, bruja de pelo largo. Y si me tocas te empiezo a quemar. No te fíes, ay, ponte a rezar. Y si te beso condenado estás, cuidado con mi cadera. Mírala que va a bailar, se pone su pollera, pollera colorada. Mírala que va a bailar, se pone su pollera, pollera colorada. Mírala que va a bailar, se pone su pollera, pollera colorada. Mírala que va a bailar, se pone su pollera, pollera colorada. Dicen que sale en la noche a bailar, no te la encuentres, no te escaparás. La mala hora váyase a acostar, porque si no la encuentras y si la tocas te empieza a quemar. No te le fíes, ponte a rezar. Y si te besa condenado estás, cuidado con sus caderas. Hola, soy Genio García de la banda Carnival y nuestra música también hace parte de las raíces del carnaval. Carnival desde sus inicios le ha rendido tributo a nuestras raíces y al carnaval, no solo musicalmente sino también visualmente. En nuestras presentaciones nos maquillamos, nos ponemos máscaras porque queremos invitar a la gente a una fiesta y tratamos de mostrar la fiesta desde las tarimas. Musicalmente implementamos instrumentación típica de la región, del carnaval, ritmos también, utilizando tambora, alegre, gaita, utilizando ritmos como la cumbia, el mapalé, el merengue, entre otros. Mezclando estos elementos con una música más anglo, estamos logrando una fusión que suena más actual, más moderna, sin embargo siéndole fiel a lo que somos por dentro y lo que somos aquí en nuestra tierra. Mezclamos dos mundos que son un poco diferentes entre ellos. El cuero de los tambores, los circuitos de los sintetizadores, pero que sin embargo se complementan muy bien. Utilizamos guitarras eléctricas, bajo, batería, teclados y a la vez le metemos la tambora, la gaita, el alegre, el guache.
Nuestra música también hace parte de las raíces del carnaval. Sultán es una banda que nace en el 2017 de un experimento sonoro que empecé a trabajar con Johanna Caret. Nos reunimos aquí en la Afro Studio, que es nuestro centro de operaciones donde hemos pues, hecho todo nuestro material. Y bueno, empezamos a trabajar en canciones electrónicas. Queríamos como que enfocarnos que fuera muy electrónico el concepto. Básicamente el estilo de la banda es como electrónica indie, dance alternativo. Yo creo que vamos por esa onda. Ser siempre viva, Dalia, como ramo de acacia. Nuestra música también hace parte de las raíces del carnaval. Es más, somos la primera banda de rock puro en presentarnos en un evento oficial del carnaval en Baila la Calle. De hecho, con una gran acogida del público, hicimos pues una conexión que pensamos como barranquilleros, como asistentes al carnaval también, que era imposible. Pero con nervios y todo nos subimos a la tarima y fue una experiencia increíble. Pues Los Crankers es una banda que está desde el 2012 andando, somos una banda de rock, tenemos influencias de muchas latitudes del mundo del rock, como del rock californiano, como del indie pop británico, el indie rock británico, y lo hacemos una amalgama con el ser latino. Nosotros somos contadores de historias urbanas, somos músicos que trabajan, somos músicos que tienen vidas que suceden en las ciudades. Entonces ese es nuestro relato, y es nuestro relato siempre a la hora que tocamos y a la hora que componemos. Tratamos siempre de que la gente escuche lo que pues una persona como ella viven. Entonces creo que es algo con lo que hemos logrado conectar con la gente, y es lo que ellos sienten a la hora de escuchar nuestros temas. El diablo me retó a tocar tambor y yo le dije, yo no te tengo miedo. Si pierde yo me llevo tu alma, le dijo el diablo al tamborero. Después pasaron los años y no se supo nada del tamborero. La gente dice que se lo llevó un diablo disfrazado. COP es una agrupación musical de la ciudad de Barranquilla, fundada durante el año 2015. Inicialmente empezamos como un laboratorio para la búsqueda de una simbiosis entre lo ancestral y lo moderno. Empezamos a mezclar pues todas las influencias del folclore, de la cumbia, de los ritmos afrocaribes, e intentar llevarlos por un camino, por una senda electrónica, sintética y con mucha tecnología MIDI. Actualmente Tropicó está conformado por 3 integrantes: Matthew Rus, cantador de bullerengue; tenemos a Roviro Márquez, que es un maestro de la percusión que domina diferentes ritmos, no solamente colombianos folclóricos, sino también universales; y mi persona, DJ Sisa, encargado pues de la síntesis, la secuencia, los teclados y toda la parte electrónica. Las influencias son muy variadas, sin embargo las más marcadas es la música colombiana, la cumbia, el bullerengue, la champeta, los sonidos pues de perreo y de esa champeta criolla que se vive en los picos de Barranquilla y Cartagena. También mucha rítmica, mucho tambor. Y esas son nuestras influencias básicamente, además de lo que ya mencioné anteriormente. Yo me voy contigo, 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 Hola, mi nombre es Laura Torres,
manager de la agrupación Tonada, y nuestra música también hace parte de las raíces del carnaval. Tonada es una agrupación de bailes cantados, específicamente de bullerengue, que desde el año 2012 viene realizando conciertos y talleres a nivel nacional. Está integrada por 10 músicos virtuosos que se han dedicado a la salvaguardia del bullerengue como ritmo tradicional de nuestro Caribe colombiano. Además, nuestra agrupación está conformada por jóvenes, la mayoría hasta 30 años, y pues eso es un punto diferenciador, ya que las músicas tradicionales normalmente están siendo interpretadas por adultos mayores que son nuestros maestros tradicionales, los cuales vienen siendo nuestra influencia para la interpretación de estas músicas. Y podemos hablar que algunas de nuestras influencias exteriores tienen que ver claramente con nuestros ritmos tradicionales, nuestros ritmos africanos y también los cantos afroamericanos.